Una vez más, bienvenidos y bienvenidas, por supuesto, a una emisión más de nuestro Pan Cotidiano. Mi corazón se llena de regocijo al saber que estás con nosotros a través de los diferentes medios, de las plataformas y redes sociales y, por supuesto, también a través de la televisión, totalmente en vivo. Deseando grandes bendiciones para ti y para tu linda familia. Hoy pedimos de esta manera: Dios eterno, Padre nuestro, por favor toma nuestras vidas, toma nuestro corazón. A pesar, Señor, de tener grandes equivocaciones, oh Padre eterno, perdónanos, lávanos con la sangre del Cordero, límpianos de toda nuestra maldad. Permite que tu gracia bienhechora pueda sostenernos y que todo, Señor, cuanto digamos, cuanto escuchemos sea para gloria de tu nombre. En el nombre y en los méritos sacrosantos de Cristo Jesús, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. El día de hoy te presento en amor y misericordia. Jesús ruega con y por nosotros. Por la misericordia de Jehová no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. San Lucas 6, 36. El Señor honra a sus agentes humanos, tomándolos como sus asociados. El corazón de Cristo está lleno de misericordia perdonadora y de verdad. Se aflige con las aflicciones de su pueblo. Debemos ser compasivos y encontrar gozo en manifestar un interés bondadoso para vendar las heridas de los que han sido perseguidos y dejado medio muertos por la mano despiadada del destructor. Debemos estar listos para curar las heridas que ha causado el pecado. Los que hacen esto son ministros de Cristo, y el mundo tiene ante sí un testimonio viviente del amor de Dios en sus representantes. Los que practican las obras de Cristo revelan a Dios ante el mundo, y por medio de sus mensajeros, Él es conocido como el Dios de misericordia, bondad y perdón. Dios en Cristo es nuestro, y sus abundantes bendiciones de amor y misericordia son inextinguibles. Desea que cada uno se beneficie de las ricas provisiones que ha hecho para quienes lo aman. Nos invita a todos nosotros a participar con Él en su gloria. La dicha del cielo ha sido provista para todos los que aman a Dios, por encima de todas las cosas y a sus semejantes como a sí mismo. Los hombres y las mujeres no serían por más tiempo esclavos del pecado, si tan solo se volvieran de las atracciones seductoras y engañosas de Satanás y miraran a Jesús por un tiempo suficiente como para ver y entender su amor. Se formarían nuevos hábitos y las fuertes propensiones hacia el mal serían tenidas a raya. Nuestro líder es un vencedor y nos guía a una victoria segura. Jesús, nuestro abogado, está intercediendo ante el Padre de su trono en nuestro beneficio. Y también está intercediendo con el pecador diciendo: volveos, ¿por qué moriréis? ¿No ha hecho Dios por medio de Cristo todo lo posible para arrancarnos del engaño satánico? ¿No es Él un Salvador resucitado que vive siempre para hacer intercesión por nosotros? ¿No está continuando siempre su gran obra de expiación por medio de la obra del Espíritu Santo en cada corazón? El arco de la misericordia aún circunda el trono de Dios, testificando del hecho de que cada alma que cree en Cristo como su Salvador personal tendrá vida eterna. La misericordia y la justicia se mezclan en los tratos de Dios con su herencia. The Signs of the Times, 19 de septiembre de 1895. Oh Señor eterno, gracias Padre por tu misericordia. Gracias Señor por tu bondad. Gracias porque eres nuestro Dios y en ti hay bondad. Padre, perdona nuestros pecados. Lávanos con la sangre del Cordero. Límpianos de nuestra maldad. Gracias por todo, en el nombre poderoso de Jesús. Lo agradecemos todo. Amén, amén y amén.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce a ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.